Continuamos entonces con el segundo gobierno de Alessandri, luego de superada la crisis del 31 y del 32, ¿cierto? Donde diversos grupos políticos se van sucediendo en el poder, entre civiles y militares. Bien, entonces va a surgir nuevamente una figura de consenso que va a ser el gobierno de Alessandri, ¿cierto? Que hasta el momento no lo han dejado gobernar. Vuelve entonces Alessandri con principios pluralistas, donde va a intentar integrar a la derecha oligarca, a los sectores medios, ¿cierto?, representados por el ejército principalmente, y los sectores populares representados por los trabajadores y campesinos, y algunos campesinos, porque los campesinos están en una situación, podríamos decir, no hemos visto historia universal, pero podríamos decir medieval. En el campo se vive una situación prácticamente medieval, donde habían señores, ¿cierto?, caballeros, que serían los grandes latifundistas o terratenientes, pequeños reyesuelos, podríamos decir, que tienen a su cargo una comunidad, ¿cierto?, de siervos. Y en esa situación más o menos está el campo chileno desde la conquista. ¿Por qué? Porque las redes del Estado, ¿cierto?, por ejemplo, las escuelas, los municipios, no llegan a esos lugares. Por lo tanto, en esos lugares del campo distantes de las ciudades no hay medios de transporte, no hay teléfonos, no hay cartas, no hay internet. El único medio de transporte es un caballo. Y para llegar a una provincia yo me tardo semanas en llegar. No llegan las noticias, no hay comunicaciones. Entonces, claro, en el campo se vive de una manera feudal. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo ahora en esta historia transcurre en las ciudades y principalmente en Santiago, en el norte de Chile, en Iquique, Antofagasta, ¿cierto?, en Concepción, Valparaíso, como ciudades principales. ¿Bien? Por lo tanto, los sectores campesinos todavía están al margen de las disputas políticas. Solamente son utilizados como tropas, ¿cierto?, por estos terratenientes, por estos reyesuelos, por esta oligarquía, si usted quiere, que sería el nombre más correcto de llamarlo. Son solamente llamados a votar en las elecciones, que en esta época están arregladas las elecciones, y por otra parte son llamados también a la guerra cuando hay un conflicto armado. Bien. Para todos los demás, el Estado en los sectores campesinos no existe. Lo que hay, la autoridad en los sectores campesinos es el terrateniente, es el latifundista, que por lo general también es un parlamentario. Es un diputado o un senador que está en el Congreso. O familiares de ellos. ¿Bien? Bueno. Vuelve entonces el gobierno de Alessandri con principios pluralistas que intentan integrar a los sectores de la sociedad. Dijimos sectores medios, representados principalmente desde el ejército, sectores de la derecha también representados en el ejército, y los sectores populares en las calles, ¿cierto?, con los trabajadores urbanos y mineros principalmente, trabajadores de ciudades y de las minas principalmente. Durante el proceso de su gobierno se va a terminar acercando a la derecha y se va a alejar de los sectores populares y la izquierda, ¿ya?, que siguen exigiendo como única forma, ya que no tienen participación política y no pueden ellos proponer y votar al interior del poder político, porque no tienen representación política, ¿cierto?, lo único que terminan haciendo es presionar desde las movilizaciones en las calles, en los trabajos y en las industrias, en las minas. ¿Bien? Desde ese punto de vista, ¿cierto?, por ejemplo, va a surgir la represión, una manera en la cual se va a notar este alejamiento de la izquierda de Alessandri, va a ser en 1934 con la represión de Ranquil, donde van a morir también entre 1500. ¿Se acuerda que hablamos de las matanzas? Bueno, esta es otra matanza, donde campesinos, ¿cierto?, principalmente mapuches, ¿cierto?, van a reclamar por sus paupérrimas condiciones, por sus calientes condiciones de trabajo en Ranquil, en la industria forestal. Van a reclamar y van a intentar hacer, digamos, justicia por sus manos, ¿cierto? Están pidiendo lo que piden todos los trabajadores en esta época: 8 horas de trabajo, ¿cierto?, 8 horas de descanso, un domingo al mes, y aumentar sus sueldos de trabajo para poder acceder a una vivienda y acceder a una relativa vida digna. Eso es lo que están reclamando y no se les da. Intentan tomar la fuerza, la justicia por sus propias manos, se arman, ¿cierto?, se arma una revuelta, y finalmente Alessandri va a mandar al ejército a reprimir, y ahí van a resultar muertos aproximadamente 1500 campesinos y mapuches del sur de Chile, en Ranquil. El seguro obrero en 1938, ¿cierto?, también sectores cercanos a la ideología nazi que se está levantando en esta época en el mundo y que también quieren cambios, ¿cierto?, son también populistas, ¿cierto?, se acercan también a los reclamos de los sectores populares. Ellos también van a ser masacrados en el seguro obrero en el centro de Santiago en 1938.
alrededor de 50 muertos. Son jóvenes idealistas, estudiantes de la Universidad de Chile. En fin, una manera de poder de poder llevar a cabo una estabilidad en su gobierno, entendiendo que los militares y sus asonadas, ¿cierto?, o sus levantamientos militares están a la vuelta de la esquina. Una manera de poder proteger su gobierno va a ser armando milicias republicanas para poder frenar a los militares. Y las milicias republicanas no van a hacer otra cosa, ¿cierto?, que jóvenes hijos de la oligarquía que se van a armar y van a formar pequeños grupos armados irregulares al margen del ejército, como para decirle al ejército, oye, si tú te vas a levantar, nosotros no estamos con las manos vacías. Cosa que no pueden hacer los sectores populares porque no tienen acceso a las armas. ¿Bien? La derecha evidentemente tiene acceso a las armas porque hay poder adquisitivo y manejan el comercio a nivel internacional. Pueden importar armas. No así los grupos, los grupos, ¿cierto?, de obreros. No tienen esos lazos. Bueno, en esta situación de relativa calma, donde se establece un orden armado principalmente, ¿cierto?, es donde se va a generar una recuperación económica. Se va a haber pasado ya la crisis del 30 y se va a generar una recuperación económica en base a austeridad fiscal. Es decir, todo lo que habían reclamado los sectores populares, que se invirtiera en educación, que se invirtiera en seguridad social, ¿cierto?, en apoyo del Estado a los sectores populares, ¿cierto?, que no tienen los medios para poder subsistir, control de precios, eso. La austeridad fiscal, es decir, el Estado no va digamos, a satisfacer esas demandas, por eso que se acerca a la derecha, ¿no? Entonces no hay dinero para gastar en las personas. Por el contrario, se acerca a industriales y a grandes empresarios, poniendo su esperanza de que ellos son los que van a poder dar trabajo y con eso se pudiera, digamos, armonizar el país. Se intenta aumentar los sueldos, ¿cierto?, pero no logra satisfacer las necesidades básicas de los sectores medios y populares. Por lo tanto, durante todo el gobierno de Alessandri va a existir esta presión popular y callejera de los sectores populares y la izquierda en la calle para poder obtener los cambios, ¿cierto?, que exigen. ¿Qué obras va a haber en este gobierno? ¿Cierto? Convesa que va a ser la Corporación Nacional de Venta de Salitre, donde salida la crisis, ¿cierto?, va a haber un repunte, un último repunte de la industria del salitre, que eso va a ser lo que va a provocar ingresos, ¿cierto?, al Estado, y se van a empezar a hacer obras públicas, como por ejemplo el barrio cívico, que es todo lo que rodea a la Moneda en Santiago. Todos los edificios son muy antiguos, son de esta época los que rodean la Moneda en Santiago. El barrio cívico y el Estadio Nacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Estado, al entender ahora al Estado como impulsor de la economía, es el Estado el que al invertir en obras públicas da trabajo, ¿cierto? Se activa el sector de la construcción y al haber trabajo, ¿cierto?, hay sueldo y al haber sueldo hay demanda interna de consumo y se empieza a reactivar la economía, ¿ya? Se construyen también muchísimas escuelas. Entonces ahí tenemos a Alessandro un poquito más gordo, ¿cierto? Le fue bien, comió hartos tallarines en Italia y volvió más gordito. Tenemos el Estado Nacional, tenemos ahí el barrio cívico. Estos son los trabajadores armados, ¿cierto?, que se intentaron armar en Ranquín, los mapuches y campesinos, ¿cierto?, de las faenas forestales, y las disputas de la Segunda Guerra Mundial que se va a empezar a armar en el año 38. Hitler, ¿cierto?, Roosevelt y Stalin, ¿cierto?, Estados Unidos, la Úrsula llamada cariñosamente por la izquierda, y Stalin, y si usted observa, ahí está el salitre chileno, que está siendo disputado por estas potencias porque es un insumo químico industrial para la producción de pólvora y armamento. Ese va a ser el repunte que va a tener salitre en esta época. Eso principalmente en este gobierno de Alessandri, en su segundo gobierno. Vamos con la siguiente diapositiva. Terminado el periodo de Alessandri, que va a terminar al fin de su gobierno de manera al fin normal, constitucional, tenemos una nueva constitución, se separó el poder del Estado y de la Iglesia, ¿cierto? Lo que siempre lucharon los liberales se consiguió, y el Estado ahora ya sin el obstáculo de la Iglesia va a poder tomar decisiones, y sin los obstáculos del Parlamento el presidente va a poder dirigir la nación. En ese contexto llega al gobierno los radicales, ¿cierto?, Pedro Aguirre Cerda, del 38 al 41, con el lema pan, techo y abrigo, es decir, representa las demandas de los sectores populares y los sectores populares lo apoyan. Y llega con el apoyo de la izquierda y del centro, ¿cierto?, de las clases medias y de los sectores populares que pueden votar en esta época, los pocos que pueden votar en esta época. Y se arma el Frente Popular como una manera de frenar, vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto?, el avance del nazismo, el avance del fascismo, que vamos a explicar en las clases de historia universal en clases siguientes.
Para frenar el avance nazi en el país se generan los frentes populares en el mundo y Chile no es la excepción. Se declaran antifascistas que no quieren nada con el tema de la ideología racista, con la ideología nacionalista extrema, ¿cierto? Y la derecha extrema. ¿Mm? Entonces, para que no lleguen esas ideas a este país, se forma este Frente Popular y resultan, ¿cierto?, electos y comienzan a gobernar. El lema de Pedro Aguirre Cerda va a ser gobernar es educar y consecuentemente con su lema, ¿cierto?, va a generar la sociedad constructora de establecimientos educacionales Corfo, siguiendo, ¿cierto?, el legado de Alessandri de activar, digamos, la construcción de infraestructura. En este caso, así como Alessandri construyó el barrio cívico para alojar a todos los ministerios del Estado, ¿cierto?, y el Estadio Nacional, Pedro Aguirre Cerda va a decidir construir escuelas, porque una forma en que se pueda democratizar este país es que las personas tengan acceso al conocimiento y puedan decidir con conocimiento de causa. Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y la Corfo. Y como habíamos dicho, ¿cierto?, a poder construir escuelas se reactiva la economía. La Corfo es lo mismo, va a ser la Corporación de Fomento Fabril o Corporación de Fomento de la Producción, donde van a hacer los estudios. Esta institución del Estado que antes no existía y todavía existe, es la que hace los estudios de emprendimientos económicos y desde donde el Estado va a aportar los dineros para llevar a cabo sus emprendimientos. Una persona quiere hacer una agrosi cuando tiene que haber llegado, los italianos, ¿cierto?, los italianos carosi cuando tienen que haber llegado como inmigrantes con alguna chaucha en el bolsillo, sabían hacer pasta. Entonces dijeron, más que cosa, nosotros queremos fabricaciones de pasta. Entonces le proponen ese proyecto, como saben leer, saben escribir, son técnicos, son clase media, le queremos nosotros hacer una fábrica de pasta, ¿cierto? Le proponen esa situación al Estado, la Corfo lo estudia, dice, sí, es viable, van a dar trabajo, pasémosle la plata. Y ahí, Carosi, pum, para arriba. Y ahora tenemos las grandes empresas Agrosi, que son los hijos de estos inmigrantes italianos. Bien, la Corfo. ¿Quién puso el dinero? La Corfo. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene el rol de conducir la economía. Bien, se salió de la lógica de economía liberal, donde yo dejo que la economía se regule sola. Se aprendió con la crisis del 30, se aprendió de que la economía no se regula sola, sino que tiene que haber un ente que la controle o un ente, ¿cierto?, que la regule, y este es el Estado. Y ahí está la Corfo. Juan Antonio Ríos, 1942 a 1946, ¿cierto? Este caballero muere, Pedro Aguirre Cerda no alcanza a cumplir su mandato, muere y es reemplazado por Juan Antonio Ríos, que posteriormente va a ser nombrado presidente. Su lema va a ser gobernar es producir. Entonces, así como Pedro Aguirre Cerda le dio énfasis a la educación, Juan Antonio Ríos le va a dar énfasis a la producción y va a crear industrias. En la misma lógica de Alessandri. Alessandri creó el barrio cívico, Pedro Aguirre Cerda se dedicó a construir colegios y a financiar industrias. Bueno, ahora Juan Antonio Ríos va a crear industrias, pero industrias estatales, es decir, donde el Estado va a tener posibilidad de producir riqueza. ¿Bien? Se genera la CAP, ¿cierto?, que va a ser la Compañía de Aceros del Pacífico en Huachipato, que ya está acá vendida casi completamente. Endesa, que va a ser la empresa nacional de electricidad, sociedad anónima, donde va a haber participación del Estado y participación de privados. Y la sociedad, cuando hablamos de participación de privados, que llegan personas que conocen del tema eléctrico y ponen ellos su dinero, invierten y también ganan, y el Estado pone otra parte de dinero y también invierte y también gana. ¿Y qué es lo que están haciendo? Electrificar el país. Sociedad constructora de establecimientos hospitalarios. Se construyen hospitales para poder para poder amortiguar la demanda de salud de los sectores populares, ¿cierto? Y la población que va creciendo y muere por cosas tan comunes como una gripe hoy en día. En esta época la gente moría por una gripe, moría por tuberculosis porque no habían vacuna o porque no tenían dónde atenderse y ser hospitalizados. Hay que construir hospitales. Bien. Finalmente, en el 46, ¿cierto?, estos gobiernos, ¿cierto?, con el apoyo de los sectores populares y con esta relativa sentido de unidad que hay en el país en esta época, logran llevar a cabo sus gobiernos sin grandes contratiempos. Siguen habiendo ciertas manifestaciones en las calles, porque siempre hay sectores que van a estar descontentos con la situación, pero ya no son la mayoría. Por lo tanto, estos dos gobiernos tienen una relativa estabilidad, logran gobernar y logran hacer cosas por el país. Es un momento recordado de manera muy cariñosa por sus abuelos, quizás, que pueden recordar estos gobiernos que fueron buenos gobiernos. También les tocó un buen tiempo para gobernar.
Pero llegamos a Gabriel González Videla al 46 y al 52, donde van a empezar los problemas. ¿Qué es lo que va a hacer Gabriel González Videla? Seguir y continuar con, digamos, el plan de los gobiernos radicales. La ENAP, Empresa Nacional del Petróleo, y la Universidad Técnica, para empezar a capacitar a los técnicos y a los profesionales que necesita el desarrollo nacional. Se crea la Universidad Técnica para esos fines. Política económica de estos gobiernos va a ser el Estado como eje del desarrollo, lo que habíamos dicho anteriormente, y se va a impulsar la industrialización. ¿Ya? Que el país tiene que industrializarse porque las potencias están ocupadas en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto ya no están enviando sus productos al país y es el país el que tiene que rascársela, entre comillas, con sus propias uñas. Y por eso que se empieza a generar esta industrialización, además que da trabajo y genera desarrollo. Entonces, andamos bien. El problema es que este impulso del desarrollo y la industrialización va a ser siempre en base a créditos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay que comprar maquinaria. La maquinaria no se vende en pesos chilenos porque el peso chileno no es valorado afuera. Las industrias son compradas, son traídas del extranjero a través de dólares. ¿Y cómo obtengo dólares yo? Con créditos de Estados Unidos más el dinero que me está dando la producción y de las cosas que estoy vendiendo hacia el exterior. ¿Y de dónde vienen los créditos? Principalmente del cobre, ¿cierto? Que con esta época de guerra mundial, el cobre es un metal altamente valorado por la industria armamentista y por la industria en general. De ahí salen los dineros. Que es lo que se adopta con la política de Gabriel González Videla, esta política productivista, industrializadora, el modelo EASY, que va a ser su significado la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, al Estado le salía más caro comprar productos y traerlos acá y venderlos, y salía mucho, y no dábamos trabajo, entonces salía mucho mejor traer las industrias, fabricar las cosas acá y venderlas aquí, y se genera trabajo, y además que están todos los recursos naturales para poder fabricar esas cosas. Lo único que faltaba era la tecnología, ¿cierto? Y los equipos para poder producir esa industria. Y eso, en eso nos endeudamos. Entonces, la importación es acá. ¿Qué va a pasar? Al poner todas las cartas en la apuesta de la industria, se descuida la producción agrícola. Y al no haber incentivos para la producción agrícola, los campos dejan de producir comida o no la producen en las cantidades que antes la producían. Y además que los campos más encima están en manos de terratenientes, una forma de presionar a los gobiernos para poder poner sus intereses en la mesa es dejando a la gente sin comida. Entonces, los alimentos van a subir de precio y vamos a vernos obligados también, teniendo tanta tierra para producir, nos vamos a ver obligados a empezar a comprar alimentos de afuera, que evidentemente son más caros que los que se pueden producir acá. Y eso va a empezar a generar una inflación de precios. Es decir, la comida se pone cara y los sueldos no dan abasto para comprarla. Y eso va a empezar a generar una crisis económica. Además que con la guerra, al terminar la guerra en esta época del 46, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, termina la guerra en ese año, las industrias de las grandes potencias, y cuando hablamos de grandes potencias estamos hablando de países industrializados, grandes, con alta población, alto desarrollo industrial, alto desarrollo tecnológico, ¿cierto? Van a volver a normalizar sus ciclos productivos. Por lo tanto, van a empezar a enviar nuevamente productos para que sean comprados acá, y nosotros con la calidad de una industria naciente no vamos a ser capaces de competir con esos otros productos de mejor calidad. Entonces se va a empezar a producir la desincentivación de la industria chilena. La crisis económica post-crisis, y además que ya no están comprando la misma cantidad de cobre y lo último que estaban comprando salitre se deja de vender porque terminó la guerra. Y eso va a provocar una crisis de este modelo de importación por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho anteriormente, por la baja capacidad de consumo interno, y ahí, por ejemplo, grandes masas de campesinos que todavía no han venido a las ciudades, no tienen capacidad de consumo para los productos de la industria nacional. Y eso hace que las industrias empiecen a colapsar o a tener crisis, ¿cierto? Problemas para producir porque lo que estoy produciendo no está siendo comprado y además que compite con otra calidad del exterior. El rol social del Estado, ¿cierto? Se asume también en esta época y también va a estar en crisis, ¿cierto? Y se habla del rol social del Estado en esta época. Es el Estado el que está educando, es el Estado el que está construyendo escuelas, es el Estado el que está construyendo hospitales y es el Estado el que también está, digamos, construyendo viviendas. Se asume que es el rol del Estado el de garantizar los derechos de las personas. Todo eso se ganó con las múltiples
huelgas, ¿cierto? Matanzas obreras y organización del mundo campesino. La clase política y con la llegada de los sectores medios, ¿cierto? Que también se sensibilizan con la situación de los sectores populares, se va a obtener esto en esta época, en los gobiernos radicales, ¿cierto? La protección social de un Estado benefactor, un Estado que protege a sus ciudadanos y que garantiza sus derechos como vivienda, salud, trabajo y educación, entre otros. El problema es que el Estado empieza a cargar más de lo que puede, o sea, abarca más de lo que puede cargar, porque todo esto va a descansar en estos créditos norteamericanos, ¿cierto? Dependencia externa. Hasta ahí con esta diapositiva. Continuamos en la siguiente. Bien, continuamos entonces con el cierre de lo que eran los gobiernos radicales. Vamos con el rol social del Estado, ¿cierto? ¿Qué se hizo en estos 3 gobiernos radicales en el ámbito social? Desde el punto de vista del ámbito social, estabilidad, ¿cierto?, de los sectores organizados que pueden negociar, clase media, ¿ya? Los que acceden a los beneficios de este Estado benefactor, ¿sí?, que entrega bien, que entrega bienestar. Estado benefactor también se llama estado de bienestar, ¿ya? Benefactor o estado paternalista, que trata, es un Estado, ¿cierto?, una organización, ya lo dijimos en primera clase. El Estado es una organización burocrática, es una organización que tramita, que trabaja a través de funcionarios y oficinas, es una organización burocrática que está encargada de administrar un territorio, sus recursos y su población. Ese Estado se hizo benefactor. Antes de ser Estado benefactor, ¿cierto?, organizaba el territorio, administraba los recursos de las personas para el beneficio de una oligarquía, de unos pocos, ¿ya? De los dueños de la tierra, de los dueños de los medios de producción, burguesía. El Estado protegía a la burguesía y no se metía en economía, porque los grandes peces saben defenderse solos. Las presiones de los sectores populares a principios del siglo XX hicieron que el Estado girara, y esto parte en Estados Unidos, después de la crisis del 30. Allá en Estados Unidos pasa lo mismo, los sectores populares están desprotegidos frente a los abusos de los grandes, de la gran burguesía industrial en ese caso, ¿cierto? Que tienen en sus manos los medios de producción, las industrias y las tierras, y también tienen en sus manos el poder político. Hacen lo que quieren, y son pocos, y tienen sometidos a ese mal gobierno, ¿cierto? A un gobierno desigual, sin equidad y sin respeto por los derechos humanos, a grandes masas. Entonces Estados Unidos, con la crisis del 30, se dio cuenta de que esa situación y decidió armar, ¿cierto?, un Estado de carácter keynesiano, también se llama, donde el Estado interviene la economía para poder repartir, acabar con la pobreza y repartir la riqueza entre todos, ¿ya? Chile toma esas lógicas internacionales como siempre, son pocas las cosas que se han creado en este país, siempre estamos copiándolo de afuera. Este Estado benefactor que se inventó con el gobierno de Roosevelt en la década del 30, ¿cierto?, en Estados Unidos, y se expandió al mundo, porque también estaba la amenaza del socialismo, ¿cierto?, donde había un poder, donde el Estado iba más allá de ser benefactor y es un Estado centralizador que todo lo rige. Ya vamos a hablar de eso más adelante. En Chile, ¿cierto?, tenemos este Estado benefactor que es lo que se crea en Estados Unidos, ¿ya? Ese Estado protege lamentablemente solamente a un sector, que va a ser la clase media, ¿cierto?, que son los que están, los profesionales, que nadie les mete el dedo en la boca porque saben de lo que están hablando, estudiaron, llegaron a la universidad, tuvieron acceso a la escuela y a la educación, saben defenderse por medio del conocimiento. Y por otra parte, a los sectores populares, ¿cierto?, que se organizaron, que también saben leer, que también manejan el conocimiento, ¿cierto?, y que se organizaron a través de sindicatos, ¿cierto?, mutuales y otras organizaciones laborales. Ellos pudieron exigir y negociar con el Estado en un diálogo y el Estado les satisfació sus necesidades. Sin embargo, en esta época de los gobiernos radicales, hay sectores que no pudieron negociar con el Estado y quedaron en el abandono, que principalmente van a ser los sectores no organizados, ¿cierto?, y populares y campesinos, cesantes, por ejemplo, ¿cierto?, trabajadores informales que no están asociados a sindicatos. Ellos no tienen capacidad de negociar con el Estado, no tienen representación tampoco en el Estado, como la clase media y los sectores populares organizados, y quedan fuera de este progreso, y que es una cantidad no menor, ¿ya? Por lo tanto, se produce la desigualdad. Y por otra parte, en esta época, como habíamos dicho anteriormente, aumenta y crece la clase media, ya siendo una parte importante de la sociedad. Podríamos hablar de una sociedad de 3/3, ¿cierto?
un pequeño sector oligarca, dueño de los medios de producción, un gran sector popular y campesino y una creciente clase media. Esa es la composición social de nuestro país en esta época. Por esta situación social, ¿qué conflictos se producen? Acá, la derecha frena los reformismos y no permite la sindicalización campesina. Es uno de los factores por qué los campesinos no logran llegar a estos beneficios. Más allá de los campesinos que le puede dar un terrateniente que les puede dar un muy buen trato, como puede haber otro terrateniente que les da un muy mal trato. Entonces la situación de los campesinos es fluctuante y va a quedar a el antojo de estos terratenientes, de estos latifundistas, dueños de grandes extensiones de terreno. No están bajo la protección del Estado. ¿Qué es lo que pasa con la derecha? ¿Por qué no permite los reformismos y la sindicalización campesina? Porque con esto se aseguran votos y representación parlamentaria. ¿Ya? Los campesinos que tienen en buen trato a sus campesinos le van a decir, vienen las elecciones, usted que sabe leer y que fue a la escuelita rural que llegó a la ciudad, que llegó aquí al pueblo, vaya y vote por este. Sí, patrón. Así va a decir el campesino. Y desde esa manera, y eso por el que lo trata bien, y el que lo trata mal, vas a ir a votar por este y se acabó, porque si no te echo a los inquilinos, ¿cierto? Si no te echo de mis tierras. Si no votáis por este, te echo. Y por otra parte tenemos también una iglesia católica que en esta época también influye en los votos. Entonces, en el campo tenemos lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Una situación feudal, donde los campesinos viven de pura fe, ¿ya? Y lamentablemente esa fe es manipulada de acuerdo al criterio de cada uno de estos terratenientes. Uno puede ser muy bueno, otro puede ser muy malo. De todas maneras se aseguran votos y representación en el Parlamento. Por lo tanto, siempre van a estar estos terratenientes discutiendo para dónde va el país. El gobierno de González Videla, ¿cierto?, va a virar a la derecha por presiones internacionales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se le teme al ascenso del comunismo soviético. Entonces, como Chile está comprometido con los créditos norteamericanos, va a ser ¿cierto?, Estados Unidos que va a presionar al gobierno de González Videla para que vire a la derecha y genere lo que se va a denominar la ley maldita, donde se va a apartar a los comunistas y sectores socialistas de izquierda, a los comunistas principalmente, que son, digamos, la izquierda extrema en esta época, se les saca de las discusiones políticas. ¿Ya? ¿Por qué? Por el temor de que ellos puedan propagar las ideas del comunismo soviético en América Latina. Entonces el gobierno de Gabriel González Videla va a virar a la derecha en este ámbito de Guerra Fría que se da posteriormente o una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas son excluidos del Frente Popular y del gobierno y se empieza a producir una persecución y detención en 1948 donde se les va a reducir en campos de concentración. Uno de ellos va a ser en Pisagua, en el norte de Chile, ¿ya?, como antesala de lo que vendrá posteriormente en la década de los 70. Persecución y detención de comunistas, ¿cierto?, lo que se va a llamar la ley maldita. Con esa ley, ¿cierto?, presionado por el gobierno norteamericano y buscando alianzas con la derecha, ¿cierto?, los sectores populares se van a alejar de los gobiernos radicales y se van a alejar puntualmente del gobierno de Gabriel González Videla. Van a volver las manifestaciones a la calle, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, a Gabriel González Videla, ¿cierto?, hundido en el problema del cobre y presionado por los Estados Unidos, ¿cierto?, que están hundidos también en ese problema que tiene que ver con la Guerra Fría. Acá tenemos la revolución de la Chaucha, que va a producirse en la época de Gabriel González Videla, donde al acercarse a la derecha, el gobierno ya no hace medidas de carácter popular, y por ejemplo eso se radica en que ya va a dejar de subsidiar el transporte y el transporte va a aumentar de precio y las personas que tienen sueldo que les alcanza para vivir van a reaccionar protestando contra las alzas de los precios que reducen aún más su capacidad de consumo para otras cosas, ¿cierto?, como vestido, como alimentación, entre otras cosas. Bien. Y se sigue con la lógica de la represión armada de las revueltas, ¿sí? Aquí tenemos a Carabineros, ¿cierto?, donde también en esta revuelta de la Chaucha hubieron varios muertos. Y se habló mucho de esta revolución de la Chaucha porque tiene que ver con el comienzo del estallido social el año pasado, ¿cierto?, donde por el valor de aumento de 30 pesos del metro se reventó, ¿cierto?,
una bola de nieve que venía, que ya los 30 pesos pasaron a ser, digamos, la guinda de la torta de una serie de injusticias que había sufrido los sectores populares en nuestra época. En esta época también, por la subida de 2 chauchas, de 3 chauchas en el valor de el transporte público en las ciudades, generó en Santiago, ¿cierto?, esta gran revolución y estallido social. Desde el punto de vista territorial, en los gobiernos de radicales se sigue dando un paso más en la conformación de nuestro mapa, ¿cierto?, lo que vimos en la primera guía en geografía. Se delimita y reclama el territorio antártico chileno, que habíamos dicho también en la clase de geografía. Es un territorio que es reclamado por Argentina y por Inglaterra también. Bueno, Chile en esta época también lo reclama. Vamos adelante. Terminado, ¿cierto?, la década del 40, va a surgir un nuevo gobernante, que va a ser la segunda parte de Carlos Ibáñez del Campo, más viejo, más gordo, quizás más mañoso también. Llega al poder en 1952 y va a estar en el poder hasta 1958, y a este periodo se le llamó el populismo. ¿Por qué? Porque los populismos, ¿cierto?, prometen, es como el novio, ¿cierto?, que promete y promete hasta que llega al gobierno, ¿cierto? Entonces, ellos y después no cumplen. Eso es lo que sucede, que prometen cosas que son irrealizables. Eso se llama populismo. Yo prometo, pero después no cumplo. ¿Bien? Y eso es lo que le va a pasar a este gobierno. Elegido como el general de la esperanza, ¿cierto? Su lema de la escoba promete barrer con la corrupción de la derecha, ¿cierto?, de los partidos políticos, entre comillas, ¿cierto? Y gana la simpatía popular en una época donde se hizo mala fama, ¿cierto?, de los sectores de izquierda, de las revueltas populares, ¿cierto?, y de las derechas, que tampoco contribuyen a un progreso nacional. Surge Carlos Ibáñez del Campo con su discurso nacionalista, de unión nacional, un proyecto, ¿cierto? Entonces la gente, aburrido de lo que se llama la politiquería, lo va a apoyar. Viene como a resolver todos los problemas que aquejan a las grandes masas, a los sectores populares. Aquí tenemos, ¿cierto?, el apoyo popular que él obtuvo y que lo llevó a ser el presidente. Ahí está la marcha con las escobas, todos apoyando a Carlos Ibáñez del Campo. Dentro de la política social va a crear la Corvi, que va a ser la Corporación de Vivienda. Fíjese cómo los sectores populares siguen ganando terreno bajo la protección y el empuje del Estado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Estado? Crea la Corporación de la Vivienda, donde la gente, ¿cierto?, va a poder optar a una vivienda y empezar a resolver el problema habitacional de las ciudades que siguen creciendo sin control, y gente que vive con cartoncitos, con latitas, con palitos por ahí, cartoncitos, arma sus ranchos en situaciones de insalubridad, de frío en invierno, etc. Hay que resolver, ese es un gran problema. Entonces, para eso Carlos Ibáñez del Campo, populista, dice, hagamos la cosa. Crea la Junta de Auxilio Escolar, fortalece la educación pública y da un salario mínimo. Es decir, le está guiñando el ojo a los sectores populares y a la izquierda. Entonces lo apoyan y sale y cumple esa primera parte. Sin embargo, desde un punto de vista económico, ¿qué es lo que va a pasar? Va a continuar. Tiene dos partes este gobierno. Una parte donde él, con su lema populista, intenta cumplir lo que prometió, y una parte donde la situación internacional lamentablemente lo hace dar un paso al costado. Y como buen populista no se compromete con nadie. Si tengo que estar hoy día con la izquierda estamos, y si después tengo que girar hacia la derecha giro. ¿Ya? Entonces, populismo. ¿Bien? Continúa con el modelo ICI, a pesar de haber tenido crisis, ¿cierto? Trata de levantarlo y sigue en la idea de crear fábricas para poder, digamos, crear empleo. Crea la industria azucarera nacional y crea la empresa nacional de fundiciones para poder darle valor agregado al cobre. Fortalece ENAP, ¿cierto?, la empresa nacional del petróleo, y crea el Banco del Estado de Chile para poder darle capacidad bancaria a los sectores populares. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que en su gobierno, durante su gobierno, empieza a aumentar la inflación porque el Estado empieza a gastar o invertir más de lo que tenía que invertir. ¿Ya? Al ser populista, no ve las finanzas. Promete, trata de cumplir, y en algún momento cae en sus propias promesas, que finalmente son irrealizables muchas veces. Aumenta la inflación y cae el precio del cobre. Entonces el escenario lo lleva hacia otro puerto. ¿Ya? Al aumentar la inflación y caer el precio del cobre, porque termina uno de los conflictos internacionales que fue la guerra de Corea, un conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
en Corea, donde actualmente está el chico bomba hoy día, que es Kim Jong-un, ¿cierto? Se termina esa guerra y cae el precio del cobre porque ya no se está construyendo armamento en Estados Unidos, deja de construir armamento y de acuerdo a eso también viene una baja en el consumo de cobre. Y en Estados se había gastado las divisas. Entonces hay una inflación, suben los precios y vuelven los conflictos en la calle. ¿Cuál fue el conflicto? Que al momento de empezar a tener este problema económico, se va a acercar a la derecha y va a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Al pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, lo que hacen estas entidades bancarias internacionales que le prestan dinero a los países, es decir, yo le presto dinero en la medida que usted recorte los beneficios sociales, porque así yo me aseguro de que usted va a empezar a usar esa plata para pagar los préstamos que yo le doy. Entonces yo le presto dinero a usted, pero usted me reduce el gasto social. Y el populista Carlos Ibáñez dice, bueno, será. Y desde ese punto de vista se acerca a la derecha para empezar a buscar financiamiento, obtener la ayuda, ¿cierto?, de los préstamos internacionales y poder también tener capacidad de pago. Y se olvida de la gente. Se aleja del modelo Easy, ¿cierto? Y volvemos a la lógica de importar todo. No se sigue fomentando la industria nacional. Reduce el gasto fiscal, por eso que ya no hay más industria nacional, ¿cierto? Tiene una grave crisis el ICI en esta época y empiezan a subir los precios. Pierde apoyo de los trabajadores y vuelven las huelgas y ¿cómo las va a combatir Pedro Aguirre Cerda? Con una brutal represión por parte de las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos ciertos enfrentamientos callejeros en la época de Carlos Ibáñez del Campo. Hasta ahí con el populismo. Nos vemos en la siguiente diapositiva.